En la mañana, 20 minutos. Bueno, la información económica, Oscar. Seguimos cayendo en materia de inflación en Villavicencio, ¿no? También el país, pero sobre todo Villavicencio, ¿no? La diferencia es que como de 4 puntos, no, de 2 puntos. Aproximadamente son 2 puntos lo que se diferencia 2 puntos más o menos, ¿no? La inflación, la caída de la inflación en cuanto al promedio nacional. A nivel nacional, la variación mensual pasó del 0,72% al 0,25%. Esto mes a mes. En lo corrido del año, el año pasado estábamos al 10,86% y este año en lo que va del año 8,27%. Han incrementado los precios, pero no en la misma proporción que el año pasado. Ahorita miraremos en qué han caído, que finalmente sí ha bajado. El año pasado anualmente la inflación estaba al 12,22%, que ya se estaba alcanzando esos máximos históricos, y este año al 10,48%. Sí, pero los precios han bajado, ¿no? Sí, en algunas, transporte de manera muy particular, notamos incrementos en recreación y cultura, en bienes y servicios diversos, en tabaco y bebidas alcohólicas, alrededor del 0,50%. Estas tres divisiones de gasto han tenido incrementos. Notamos algo muy particular en transporte, que es una caída, ya es una baja de menos 0,02%, pero resulta que no ha sido por gasolina. Acá lo que nos dice la entidad estadística es de que las subclases, por lo menos el transporte de pasajeros, ha incrementado un 33,23%, estamos hablando de a nivel nacional. Lo que viene a ser los carros particulares, el incremento es del 18,28%, motos y motocicletas y bicicletas con 18,24%. El cambio siguen siendo considerablemente altos. Un cambio de aceite ha incrementado el 15,37%, mientras que la gasolina, que es algo pues que a todos nos impacta, es el 7,80%, lo que ha incrementado. No ha tenido un fuerte impacto en el bolsillo, pero sí sigue siendo significativo. Ahora hay que entender que en octubre la gasolina no subió y finalmente pues notamos ya en el gasto general de transporte, que está en menos 0,02%. Bueno, y en Villavicencio, ¿en qué está? ¿Cómo ha afectado los cierres viales los precios de la canasta familiar, por ejemplo? Vamos a empezar a nivel general, los precios. En la variación mensual, el año pasado estaban al 0,59% y este año a menos 0,06%. Hemos tenido casi que una reducción de una unidad en los precios en la variación mensual. Estábamos en lo corrido del año al 11,27% en el 2022 y en lo que ya es al mes de octubre, que es hasta donde ha medido la entidad estadística, al 6,50%. Mientras que en la variación anual del 13,20% al 8,69% sí ha habido menos incrementos, lo que también significa que pues hay una tendencia a la baja y que finalmente pues no genera tanto, por decirlo así, como tanto gasto en algunas divisiones. En esas divisiones en donde hemos notado que finalmente sí ha habido una baja, es en muebles y artículos para el hogar, de menos 0,17% han bajado los precios. Transporte también pues esa misma tendencia, o que finalmente que no se haya incrementado en octubre, se puede hacer la conjetura de menos 0,44%, es lo que nos dice la entidad estadística, que han bajado los precios en transporte. Bebidas alcohólicas y tabaco, que notábamos una tendencia alcista durante los meses casi que de abril hacia agosto, menos 0,49%. Alimentos y bebidas alcohólicas, que es una donde más tiene ponderancia, o finalmente lo que se suele destinar mayor parte de lo que son los ingresos. En bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, menos 0,67% han caído los precios. Notamos 3 divisiones de gastos en donde los precios se reportan como negativos, donde finalmente han caído, mientras que recreación y cultura en la ciudad de Villavicencio han aumentado el 1,20%, bienes y servicios diversos 0,71%, salud 0,37%, restaurantes y hoteles, ya
trayendo como al contexto de los cierres viales, donde pues finalmente un mayor impacto lo notamos es como en el arribo. Son los que más afectan. Claro, en arribo y con esta vocación al turismo que tenemos, han incrementado los precios con un 0,17%. No es mucho a nivel mensual, pero finalmente el sector no se ha habido impactado en términos de precios. En el año corrido, los precios en este gasto en restaurantes y hoteles han aumentado 9,19% y anual 11,20%, que siguen siendo significativamente altos porque están superiores al 5%. Recordemos que la inflación empieza a ser preocupante, empieza ya a tener un efecto finalmente en los ingresos a partir del 5%. Y este incremento da un buen síntoma en restaurantes y hoteles. Si fuera negativo, entonces pues el impacto de la cartera seguiría siendo mayor, aunque sí lo notamos. Lo curioso es de que la ciudad de Villavicencio, entre todas las demás ciudades, es la que menos ha tenido incrementos. Sí. La de más baja inflación, ¿no? La de más baja inflación. ¿Cuánto es? 8.9%. 8,69%, 8,6%. Ya. Bueno, el salario mínimo, hace más de un mes están negociando el salario mínimo para el próximo año, ¿no? Este año empezó prematura la discusión demasiado. del salario mínimo. Pero no han instalado la mesa de negociación como tal. No, han habido pronunciamientos por parte del gobierno, pues todo depende del dato de inflación que corresponde en noviembre al que se da en diciembre. Claro. Ni siquiera es el dato de diciembre que se da en enero. Que además debe subir por la época decembrina, ¿no? La inflación. La inflación, la tendencia, cuando uno mira las gráficas ya del DANE, uno nota que siempre los meses de noviembre y diciembre suelen tener incrementos casi que de una unidad, casi todas las divisiones de gasto. Son los meses de más gastos. De más movimiento. Y más movimiento, correcto. Entonces, esta negociación del salario mínimo, los sindicatos dicen que debe ser sobre el 10, sobre el 13. Estamos a una inflación en la que está el 10,48% a este año, y los sindicatos ya dicen que sobre el 13, otros dicen que sobre el 10, y entonces acá pues todavía faltan 2 meses por cerrar, y también algo que se espera es cómo también se comporte pues el comercio, cómo se comporte la industria, y también pues tenemos una ocupación o tenemos una actividad de empleo que ha sido significativamente pues llegar al 9,3%, que no lo veíamos en años anteriores. Obviamente Villavicencio está al 10,4%, al 11,4%, pero a nivel nacional que estará al 9,3% y una inflación que está a tendencia a la baja, pues un salario mínimo no puede afectar el poder adquisitivo. Es decir, claro, que las personas puedan seguir comprando. Se parte de esa base, ¿no? Se parte de esa base. Y lo segundo es de que finalmente el salario mínimo lleva mayor contratación. Sí, si las empresas incrementan el salario mínimo por ley, pueden dar a opciones de, nos sale más rentable pasar esto a tecnológico, a una transformación tecnológica, o automatizar. No a personal de planta, sino a... Porque un empresario puede tener, resulta que por costo de eficiencia me resulta mejor esto, y puede llegar a una afectación de un personal que puede tener todo el talento, frente a una actividad que puede ser vulnerable frente a estos cambios de tecnológicos o digitales. ¿Cuáles son las proyecciones? O sea, ¿en cuánto quedaría el salario mínimo con base en lo que se ha discutido hasta el momento? Casi siempre el salario mínimo es una unidad arriba de la inflación. Sí, si estamos al 10, puede ser el 11. Ya como entendiendo de que no se debilite el poder adquisitivo, puede estar al 10 o al 11. Los sindicatos, que son los que más pujan en esto, los que más dicen que al 13 hacia el 12. Los gremios dicen que hay que esperar finalmente a cómo termine, que finalmente pues falta el dato. Mañana sale el dato trimestral del tercer trimestre del año, que da la entidad estadística. Recordemos que ya a nivel nacional, es que no me abrió por acá la página, estábamos al 0,3% el último dato, y al principio del año estábamos al 3,0%, lo que había aumentado el Producto Interno Bruto, y finalmente como que los gremios dicen, mire, esperemos este dato del trimestre, cómo nos va, mire, sigamos viendo cómo va el tema del empleo, de la ocupación,
y ahí sí vemos por un tema de salario mínimo. Hemos tenido pues incrementos del 16%, del 10% después de pandemia, no lo habíamos visto incrementos así del salario mínimo, y eso también tiene un efecto en inflación, porque todo suele subir relativamente a como suele. Bueno, la inflación, el salario mínimo, o sea, el incremento del salario mínimo influye en el tema de las tasas de interés, es decir, eso lo tiene en cuenta el Banco de la República al momento de definir las tasas de interés. ¿Cuándo se reúne el banco nuevamente para el otro mes, no? El Banco de la República está previsto que se reúna el 12, ya miramos acá con detalle, está previsto de que se reúna el 15 de diciembre, la última reunión, se reúnen 8 veces al año. Pues uno cuando mira a nivel internacional el dato de ocupación o empleo, pues que ya le llaman desocupación, y el DANE no ha hecho mayor consenso frente a eso. Ellos decidieron cambiar el término y para mí ha generado un poquito a mí me ha generado un poquito de confusión cuando redacto esto, porque ocupación puede estar siendo el que lee un libro o el que cuida a alguien, más en cambio el empleo tiene como un tema contractual, tiene un tema de remuneración, pero el DANE hizo este cambio y sí hay que hacer la precisión, ya que me pregunta si se tiene en cuenta el tema de la tasa de interés con el empleo. No suele tener en cuenta. No se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta es la inflación o lo que ya tiene el IPC, que es lo que mide pues las variaciones de los precios. Así viendo reportes de prensa, no, es que miremos si la tasa de interés, entonces, incluso es bastante lógica la pregunta y es bastante oportuna, porque, claro, si a mayores tasas, pues el poder o la capacidad de endeudamiento, la solvencia se mira limitada, entonces una empresa dice, claro, yo este año no contrato más, o no me expando más, o no me especializo más, porque finalmente hay una tasa de interés alta. Si está baja puede favorecer. Ahora el ahorro, uno pensaría que el ahorro no genera empleo, porque el ahorro lo que es un depósito que se deja madurar, probablemente el sector financiero pues genere de pronto un poco mayor tema de utilidades, pero digámoslo así, en caja o en quien recibe el depósito, pueda generar algún tipo de empleo ahí. Pero finalmente lo que uno podría suponer, y haciendo como una conjetura, es la deuda. Endeudo para esto, recibo un retorno con esta inversión que se hace en una nómina, y esa nómina pues generará productividad y demás. Entonces, lo más lógico sería, bajan tasas de interés, más o menos yo pensaría que un incremento del salario mínimo estaría sobre el 8, sobre el 9, más o menos un 10. Obviamente Petro es muy de esta tendencia al lado de los sindicatos, puede entender la presión de los gremios, pero más o menos estaría sobre un 9, sobre un 10, y también pues depende ya cómo se ve el dato de noviembre que se publica en diciembre, y como bien lo recordaba Humberto, que hay un incremento siempre de la inflación hacia los meses de diciembre, puede estar sobre el 9, sobre el 10, o el 11 incluso. Bueno, Oscar, muchas gracias, muy amable por este completo informe económico. Aquí, muy atento de la información económica. Cordial saludo.